Llegué a la historia por accidente, como pasa muchas veces, trabajando en otra cosa, trabajando para otro libro, un ensayo que publiqué el año 2010, que se llama Sereno en el peligro, en el que trataba de hacer una reflexión sobre el papel histórico de la Guardia Civil en la España contemporánea. Ese libro estaba hecho fundamentalmente de historias de guardias civiles, y una de las que me encontré preparándolo fue precisamente la de Aranguren. Yo creo que fue la que más me llamó la atención, pues por el significado histórico que tenía, ¿no? Otras historias eran relevantes, pero probablemente ninguna tenía el peso y el impacto en la historia contemporánea que tuvo la historia de Aranguren. Y además también es un personaje con el que desde el principio empaticé, desde el principio me pareció un personaje próximo, al que comprendía y con el que sentía una cierta corriente de afecto, ¿no? Yo creo que para escribir una novela es importante querer o poder querer un poco a tus personajes. Bueno, héroes olvidados hay cientos o miles, ¿no? Porque al final el relato que se hace no solo de esa guerra civil que tuvimos nosotros, sino de cualquier historia un poco compleja, siempre deja bastante que desear, siempre está muy mediatizado en buena medida, en el caso de las guerras, por los vencedores, pero también por los ajustes de cuentas y por las autojustificaciones, ¿no? Que muchas veces están detrás del relato de cualquier acontecimiento humano. En el caso de la guerra civil, yo creo que hay infinidad de historias que no han sido recuperadas y que no han sido recuperadas por la literatura. Yo a veces escucho que hay demasiadas novelas sobre la guerra civil. Yo personalmente encuentro que hay bastante pocas, sobre todo bastante pocas de las que a mí me interesaría leer, de las historias que yo considero que son iluminadoras, ¿no? Y que tienen un potencial para una lectura desde el presente. Sí, pero el hecho de que sea Guardia Civil no es lo relevante. Para mí lo relevante es bueno, el carácter de este hombre, el papel que cumple este hombre, y quizá más que el hecho de ser Guardia Civil, a mí lo que me llama la atención en este caso es que fuera un general, fuera un militar de la Academia de Toledo, exactamente igual que los golpistas del 36, y que fuera también un militar africanista, exactamente igual que ellos, ¿no? Yo creo que lo que le da el valor especial a la historia de Aranguren es que él se opuso a sus compañeros, se enfrentó a quienes eran como él. Él tenía el mismo perfil que los que se sublevaron, y esas razones que para los sublevados fueron imperiosas, pues para él no lo fueron. Para él, de hecho, las razones fueron imperiosas en sentido contrario. Está escrita en primera persona para tratar de apartar al lector de la sensación de que esto es una obra histórica o de que esto tiene de alguna manera el distanciamiento del relato del historiador. Yo lo que quiero no es el distanciamiento, sino todo lo contrario. Lo que quiero es comunicar, creo que es siempre la labor del novelista, la emoción, en este caso la emoción de una historia trágica, pero también en muchos sentidos luminosa, y me pareció que la mejor manera de transmitirlo era tratar de llevar de la mano al lector a través de la propia emoción que yo había sentido desentrañándola, y también de la luz que yo personalmente percibía en este personaje y en su peripecia. Yo siempre estoy trabajando, y normalmente cuando sale un libro te pasas un par de meses hablando de él, pero ya estás en otra cosa, y yo estoy con un libro de Vilacua a medias, un libro de relatos en este caso, y a continuación haré una novela nueva que también tengo ya en la cabeza, ¿no? Esa no he empezado a escribirla, pero sí que la historia la tengo bastante clara para el año que viene. Sí, bueno, cualquier lugar de España sería un lugar especial para presentar una novela sobre la guerra civil, porque es que en cualquier lugar donde uno rastree, incluso en aquellos que no se vieron muy expuestos, ¿no? O que digamos que desde el principio quedaron en una situación más o menos estable, en todas partes hubo infinidad de historias, y infinidad de historias que dan mucho que pensar, ¿no? Aquí, desde luego, como aquí, bueno, pues está también el hecho de que esto era un frente, ¿no? Esta sierra era un frente, y claro, tenía una connotación especial. Bueno, cada vez es más difícil estar vivo en el mercado editorial español. Es tan simple como eso, ¿no? Estar vivo y poder considerar esto tu oficio, ¿no? Tu oficio en todos los sentidos. Es verdad que para que la escritura sea tu oficio no tienes más que creértelo y dedicarle tu tiempo, dedicarle tus energías, ¿no? Pero si entendemos por oficio, pues poder dedicarte a algo y que esa actividad te reporte una cierta posibilidad de mantenerte, ¿no? Y de mantenerte en la sociedad, realmente lo difícil ahora es estar vivo. Hay espacio para muy poca gente. Digamos que hay cierta curiosidad editorial, no en los grandes grupos, sino probablemente en sellos
más pequeños y en un espacio editorial independiente, pero hay que ser realistas. Esa curiosidad en modo alguno permite sostener la actividad de un escritor, ¿no? Tiene que buscarse otra cosa de la que vivir si quiere seguir trabajando.